¡Acción! Surgía tras la toma de contacto del cineasta con la autobiografía y los diarios que escribió José Luis Cerveto, un hombre condenado en un principio a 2 penas de muerte por el asesinato del matrimonio para el que trabajaba en una casa del barrio de Barcelona, el barrio de Pedralbes. La película aborda un tema absolutamente delicado, pero lo hace sin morbo y sin moralismo, y se convirtió en un punto de referencia que obtuvo el premio Perla del Cantábrico del Festival de San Sebastián y el premio especial de calidad del Ministerio de Cultura. Antes de empezar a hablar con los protagonistas de la noche sobre ella, me gustaría que vierais unas imágenes. Mayo 1974. José Luis Cerveto asesina en el barcelonés barrio de Pedralbes al matrimonio que le tenía empleado a su servicio. Es un crimen sin motivo aparente, brutal, pero planeado al detalle. Entonces fue cuando pensé, yo digo, bueno, si simulo un robo, inmediatamente dicen un ladrón que ha entrado, que ha ido a robar, lo han descubierto y los ha matado. El responsable no tarda en confesar su autoría. Explicarse las razones de su acción será para él una tarea mucho más ardua y complicada, quizá irresoluble. Porque para mí en ese momento ese señor empezó a representar toda la represión que yo había sufrido de niño. Todo la protección, los felinatos y toda la gama de infancia. El alto potestado hacia el infeliz. Y claro, esto fue lo que me hizo ya la idea de matarlo. Y por eso fue llevarme la llave, preparar todo el material, pero procurando hacerlo, como dijéramos, el crimen perfecto. 4 años después, el cineasta Gonzalo Herralde, con la complicidad del productor de alto riesgo Pepón Coromina, intenta acercarse al agujero negro. El resultado fue un trabajo documental cuyo poder perturbador no ha remitido con el paso del tiempo. Cuando inició el gesto de quererse levantar, entonces empecé a apuñalarlo. Con el ruido que armamos, ella se despertó. Di la vuelta, me fui a donde ella y en el momento que iba a apuñalarla y la pobrecita me dijo que no con los ojos. Pero ella ya estaba tan obcecado, tan en esa idea, que empecé a apuñalarla a ella. Total, que cuando ya me cansé y ya el brazo lo tenía completamente agotado de darle puñaladas, paré. Entonces cogí la almohada, se la puse encima de la cabeza y me senté encima. Con un pulso narrativo tributario del nuevo periodismo americano, Herralde dio voz a quien nunca la había tenido, quizá porque sus confesiones agredían todo parámetro moral. Jamás he hecho nada a ningún niño en contra de la voluntad del niño. Rodada principalmente en la prisión de reclusos psicópatas de Huesca, la película habla de violencia institucional y violencia subjetiva, de violencia que se comunica por contagio. Las monjas ha sido el martirio más grande para mí que ha podido existir. Tenía una monja, le llamaban Sor Ángeles, que yo le llamaba Sor Diablo, porque aquello, el diablo, yo creo que era un santo a lo de ella. Y todo ello sobre el escenario de una España donde seguía existiendo la pena de muerte y las crispaciones del cambio político solían traducirse en atentados cruentos. Pero lo que convierte a El asesino de Pedralbes en una obra tan heterodoxa es su habilidad para huir del sensacionalismo a partir de un material propio de la crónica negra. Frente a la mirada neutra de Herralde, Cerveto se convierte en sujeto indescifrable, casi un asesino existencial. Porque realmente la sociedad lo único que me tiene es miedo. Como me tiene miedo, pues eso se suicida y nos dejaríamos más tranquilos, creo yo. Just to watch you perform the greatest.